Muy buenos días, queridos hermanos. Es un enorme placer poder saludarles en esta hermosa mañana. Vamos a, a tener la lección número 8. Estamos ya a unos pasos de terminar este trimestre. Estamos en el tercer trimestre prácticamente. Estamos ya avanzaditos en el año. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha cuidado y nos ha dado la sabiduría para poder meditar en los mensajes que hemos estado estudiando. Así que vamos a hacer una oración para poder comenzar con este resumen de la lección número 8 de esta semana. Querido Padre Celestial, agradecemos el privilegio en esta hora que nos das de poder abrir tu palabra. Te rogamos para que a través de tu Espíritu Santo nos capacites para poder comprender el mensaje de esta lección. Una lección que sin duda alguna es clave y que nos da esperanza aún en medio de la dificultad, aún ante la tragedia de la muerte. Permite que esta lección que vamos a meditar pueda ser de esperanza, de consuelo y que pueda confirmar también lo que hemos creído. Te pedimos tu bendición y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 8, como ya decía, el poder de la resurrección de Cristo. Y el pasaje de memoria de esta lección está en 1 Corintios capítulo 15, 14 y 17, que dice: si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Yo creo que el tema de la resurrección es un tema que les ocupaba a los corintios en ese momento, pero es un tema que también ha sido debatido a través de los años, a través del tiempo. Es un tema que inclusive en el tiempo de Jesús era debatido acerca de la resurrección de los muertos. Había un cierto grupo que no creía en el asunto de la resurrección. Así que este tema de la resurrección es un tema que ha venido cuestionándose durante algún tiempo, durante muchos años más bien podemos decir. Y es un tema que el apóstol Pablo también trata con la naciente iglesia de los Corintios. Y él quiere explicar y sentar las bases para que veamos que nuestra fe... para que veamos que hay esperanza aún en medio de las dificultades. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de 3 tópicos. Y el primero de ellos es acerca de la resurrección de Cristo. El capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, el capítulo 15 de Primera de Corintios, es un capítulo extenso y tal vez no podamos leer todo el pasaje. Vamos a hacer apenas un resumen de esa lección. Pero el capítulo 15 habla acerca de la resurrección de los muertos. ¿Cuáles son algunos de los temas que trata en el capítulo 15? Bueno, el capítulo 15 habla acerca, principalmente el foco de atención en la resurrección de Cristo y su veracidad. Él también habla algunos temas en Corintios acerca de la transformación final de los justos una vez que sean resucitados. También el apóstol Pablo trata temas como que el cuerpo con el que nosotros resucitaremos será un cuerpo transformado, pero será un cuerpo físico, no será un cuerpo espiritual, como algunos piensan. Otro de los temas que también podemos ver a través de la lección es que sin duda alguna Pablo está diciendo que hasta que Cristo Jesús venga y resucite a los redimidos, van a poder ellos entrar al cielo. Nadie que muere hoy día, aunque haya sido bueno, se irá al cielo de una vez. Ni nadie que haya muerto ahora y haya sido malo se irá directamente al infierno, sino que habrá un momento que estará marcado por la venida de Jesús, y en ese momento quienes hayan
creído en Jesús, aceptado, resucitarán para heredar la vida eterna. Y también habrá un grupo especial o un momento especial para la resurrección de los impíos, para que ellos también puedan recibir su recompensa de acuerdo a cómo ellos hayan obrado. Voy a leer algunos versículos del capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Había un asunto aquí acerca de que si hay resurrección o no hay resurrección, cómo va a ser, qué cuerpo vamos a tener. Pero lo primero que el apóstol Pablo quiere dejar claro antes de hablar de la resurrección, antes de hablar de la resurrección de las personas, de los justos, el apóstol Pablo introduce este capítulo hablando de la resurrección de Cristo y su veracidad histórica. Sin duda alguna, como ya decía, hay algunos que dudan de la resurrección de Cristo. Pero el apóstol Pablo, antes de hablar de cualquier resurrección, antes de hablar de la resurrección de los cristianos, de la resurrección de las personas fieles, el apóstol Pablo quiere dejar claro que esa resurrección sucederá solo porque Cristo ha resucitado. O sea que la resurrección de los justos solamente tiene sentido o solamente está habilitada porque Cristo Jesús, Él resucitó. Ahora, Pablo habla en el capítulo 15, él no solamente habla acerca de la resurrección y afirma que Cristo ha resucitado, sino que él también comenta que hay testigos de esa resurrección. Y vemos nosotros aquí varios testigos. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: apareció a Cefas y a los 12. Después no solamente apareció a ellos, sino a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que esto que nosotros estamos comentando, esto acerca de la resurrección de Cristo, no fue un acontecimiento aislado del que nadie se enteró, no. El apóstol Pablo redacta y da fe y legalidad de la resurrección de Cristo, no solamente basado en su experiencia, sino en la experiencia de testigos oculares que estuvieron presentes y de primera mano vieron a Jesús resucitado. Pablo reafirma ahí el mensaje del Evangelio y enfatiza la resurrección de Jesús como su núcleo. Ese es el tema central del capítulo 15 de Corintios, la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a ver, como ya dijimos, ese es un acontecimiento histórico y realmente sucedió. De paso, algo interesante que quisiera recalcar es que sin la resurrección de Cristo, por eso el versículo para iniciar dice así: Jesús nos resucitó, en vano estamos nosotros predicando. Es decir, que sin la resurrección, Jesús pudo haber vivido una vida perfecta o pudo haber hecho su sacrificio en la cruz de manera abnegada para redención de nuestros pecados. Pero si Jesús no hubiese resucitado, entonces todo lo demás no tendría sentido, porque entonces no habría esperanza para nosotros y la muerte sería el final y ya no habría una esperanza de un mundo mejor y diferente y una recompensa para quienes han decidido ser fieles. Pero es
en el contexto de la resurrección de Jesús, que ahora nosotros tenemos esperanza. Y el apóstol Pablo dice que existen todos estos testigos de este acontecimiento que él menciona. De esta parte podemos ver por lo menos 4 cosas importantes en el tema de la resurrección de Cristo. Primero y más importante es que Jesús realmente experimentó la muerte. Él estuvo 3 días, desde el viernes por la tarde hasta el domingo temprano, él estuvo en el sepulcro. Quiere decir que Jesús realmente murió. No puede haber resurrección si no hay muerte. Así que si Jesús resucitó, quiere decir que también él gustó la muerte. Número 2, lo que ya decíamos, él fue sepultado. Esto nos indica que él realmente estaba muerto. Número 2, él resucitó y la resurrección es uno de los milagros centrales en el plan de la salvación, porque si Jesús no hubiese resucitado, nosotros tampoco tendríamos esperanza. Y finalmente todos estos acontecimientos son el resultado del cumplimiento de las profecías y de lo que se escribió acerca de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto que pasó Jesús es el cumplimiento profético de lo que se hablaba acerca de la vida de Jesús. Así que el apóstol Pablo quiere, antes de hablar del tema de la resurrección de los justos, quiere dejar claro en la mente del estudiante que esa resurrección solamente es valiosa o tiene virtud o es real en virtud de la resurrección de Cristo. Así que si no aceptamos que Jesús ha resucitado, si no creemos nosotros que Jesús ha resucitado, entonces nosotros no tenemos esperanza, porque sin la resurrección de Cristo no hay avance en el plan de la salvación. Ahora bien, ahora sí, hablando un poco acerca de la resurrección de los muertos, ya hablando en cuestión ahora del ser humano, el apóstol Pablo hace varias analogías, utiliza varias figuras para poder hablar acerca de la resurrección del hombre y cómo será la resurrección, qué tipo de cuerpo nosotros tendremos, o si será un cuerpo o si será solamente de manera espiritual. Bueno, eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios, bueno, voy a hablar un poco acerca de las analogías que él hace. Por ejemplo, él habla acerca de la semilla que se planta y que tiene que morir para producir una nueva planta. No es una semilla o un cuerpo diferente, sino es un cuerpo transformado. Entonces el apóstol Pablo también habla aquí acerca de que el cuerpo que nosotros recibiremos será el cuerpo que tenemos, pero ahora transformado para la eternidad. Voy a leer algunos versículos. Vamos al capítulo 15, versículo 35 al 49. Dice, pero os digo algo, ¿cómo resucitarán los muertos? Pregunta Pablo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Preguntaban ellos. Esa era la pregunta de ellos, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Qué tipo de cuerpo vamos a tener? Porque hay muchas personas que llevan más de 1000 años que están muertos, y ¿qué cuerpo van a tener si ese cuerpo está desintegrado? Dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en corrupción, versículo 42. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Hablando acerca de Cristo. Él está diciendo, nosotros tenemos una naturaleza animal, es decir, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza corrompida. Pero el apóstol Pablo dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará a incorrupción. Es decir, quiere decir que nosotros lamentablemente, mientras estamos en el pecado, tenemos un cuerpo corrompido, y con ese cuerpo nosotros vamos
a morir, ese cuerpo va a ir a la tumba. Ahora, cuando resucitamos, el apóstol Pablo está diciendo que no vamos a tener un cuerpo diferente, sino que vamos a tener ese mismo cuerpo, pero ahora va a ser un cuerpo transformado. Va a ser un cuerpo físico, no va a ser un cuerpo espiritual. Que es lo mismo que pasó con Jesús después de que Él resucitó. Él tenía un cuerpo físico, no un cuerpo espiritual. Y ese es lo mismo que sucederá con los cristianos que resuciten. Van a tener un cuerpo físico, un cuerpo palpable, un cuerpo que se puede tocar, que se puede sentir. Voy a llevarles rápidamente al libro de Lucas para poder ver este asunto detalladamente. Él ya había aparecido a los discípulos en ocasiones anteriores y él vuelve nuevamente a aparecer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, pensaban que veían un espíritu. Ellos pensaban que Jesús era un ser espiritual, que no podía ser un ser físico, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué piensan que soy un espíritu? Versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él los tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no puede experimentar el hambre, un espíritu no puede comer, porque entonces toda la comida pasaría derecho si es que fuera un espíritu. Pero Cristo Jesús, aquí lo que está diciendo el pasaje, el texto de Lucas, es que cuando Él resucitó, Él tomó un cuerpo, el cuerpo físico que tenía, pero ahora glorificado, un cuerpo que porque al tomar Jesús la humanidad de Jesús, Él tomó un cuerpo corrompido por el pecado. Es cierto que Él no pecó, pero en su humanidad Él llevó el pecado, así que el cuerpo que Él tenía se corrompió. Ahora que Jesús resucita, Él recibe un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo especial, pero que es un cuerpo físico. Así que ahora la pregunta que hacían los corintios es precisamente: ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Bueno, con el cuerpo con el que nosotros hemos ido al descanso, con ese cuerpo resucitaremos. ¿Cuál será la diferencia? Que será un cuerpo transformado. Pablo comienza utilizando una metáfora agrícola para hacer frente a una cosmovisión que menospreciaba el cuerpo. Una semilla debe morir. La resurrección no significa que Dios recicle el cuerpo actual, sino que lo transforma en algo glorioso. No solamente es reciclarlo, darle una nueva forma, no, sino que hay una completa transformación del cuerpo del ser humano. Pablo habla acerca de Adán y habla de Cristo. Cuando nosotros morimos, estamos en la naturaleza de Adán, en la naturaleza terrenal. Pero al resucitar, al haber aceptado a Jesús y resucitar, ahora participamos de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza divina. En definitiva, nos asemejaremos más a Jesús que a Adán en gloria, en fortaleza y en una vida llena del Espíritu. Esto nos lleva ahora a la última parte de la lección, que precisamente es la victoria final sobre la muerte. Después de que el apóstol Pablo explica que nosotros recibiremos un cuerpo transformado, que de hecho quisiera leer lo que está aquí, un poquito hablando acerca de la victoria final, el versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el siguiente paso en la salvación del hombre? Hemos sido redimidos a través de la muerte de Cristo Jesús, y entra entonces el plan de la justificación. Somos justificados por la fe, por creer en Jesús.
Luego viene el proceso constante de la santificación, que es vivir una vida en santidad, en constante comunión con Dios, haciendo su voluntad, esforzándonos para hacer el bien. Y el último paso que sucederá en el proceso para poder completar el plan de la salvación en la vida del hombre es el proceso de la glorificación. Es decir, que este cuerpo que tenemos con el que resucitaremos sea transformado completamente a un cuerpo especial capaz de resistir a la eternidad. Eso precisamente nos lleva a la otra parte que decía en la lección. Vamos a ver qué dice el versículo número 50, regresando un poquito a esta parte. Dice el 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la corrupción. Aquí hay una confusión que algunos comentan, que dice, mira, aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así que seremos seres espirituales. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 50, ¿a qué se refiere con la carne y la sangre? Bueno, se refiere precisamente a la pecaminosidad, a la parte pecaminosa que tiene el ser humano, al estado actual de corrupción, de inmoralidad, de pecaminosidad del hombre. O sea que si Jesús viniera ahora y nosotros estamos vivos para ir al cielo, este cuerpo que nosotros tenemos, si no fuera glorificado, no pudiera entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene ninguna comunión con la santidad. Y al estar el pecado en contacto con la santidad de Dios, es destruido. Por eso el apóstol Pablo dice, la sangre y la carne, es decir, la humanidad tal cual somos ahorita no puede heredar el reino de los cielos. Por eso tiene que pasar el proceso de la glorificación, es decir, la transformación completa del ser humano para poder heredar la capacidad de vivir en la atmósfera celestial. Esa transformación ocurrirá en ocasión del regreso de Cristo, cuando los creyentes, tanto muertos como los que estén vivos, entonces serán transformados instantáneamente. Eso es importante y quisiera comentarlo. Esa transformación, ese proceso de glorificación solamente sucederá en el momento cuando Cristo aparezca por segunda vez a esta tierra. Mientras tanto, nosotros podemos vivir el proceso de la santificación, que es vivir todos los días en santidad, pero aún este cuerpo será corruptible. ¿Cuándo este cuerpo dejará de ser incorruptible? ¿Cuándo este cuerpo dejará de ser mortal, dejará de ser pecador? Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, este cuerpo será transformado. Y quiero decir algo importante aquí. Y es que cuando Jesús venga, no todos estarán muertos. Habrá un grupo que habrá ido al descanso y Jesús resucitará, y habrá otro grupo que estará vivo y que verá el acontecimiento maravilloso de la venida de Jesús, pero que también será transformado. Ahora, ¿qué quiero que nosotros podamos rescatar también en esta parte acerca de la victoria sobre la muerte? Es que nadie, como decía, de los que mueren ahora se van al cielo o se van al infierno. El apóstol Pablo decía, una vez que morimos, vamos al descanso y estamos en espera de recibir el derecho a la vida eterna o, lamentablemente, la muerte eterna. Ahora, ese proceso de transformación solo ocurre en el contexto de la venida de Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús aparezca, entonces se terminará ahora sí el problema de la muerte. La muerte será destruida, ya no existirá más ni tampoco el pecado. Quiero llevarles al capítulo 25 del libro de Isaías y en el versículo 8 veamos qué dice Jesús acerca de la muerte. Dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Jesús no solamente limitará o evitará la muerte o nos ayudará a sobrevivir de ellas, no, sino que Él destruirá por completo a la muerte. Y finalmente el apóstol
termina lo que dice en Primera de Corintios después de haber hablado acerca de la resurrección, acerca de la transformación, y concluye su carta de la siguiente, este pasaje de la siguiente manera, dice, y cuando esto corruptible, ya lo que ya hemos visto, cuando hayamos sido transformados, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Esta es la victoria final sobre el pecado, sobre la muerte. Y esta victoria la obtuvo Cristo Jesús al resucitar de los muertos y al tener la vida. Él garantiza ahora que también sus hijos, si perseveran en la fe, ellos tendrán derecho a la vida eterna. Y es una promesa que Dios ha dejado para todos aquellos que quieran seguir, servir y buscar a Jesús con todo el corazón. Así que, queridos hermanos, la resurrección no es solo una teología, sino una razón para adorar a Dios, para tener esperanza y para vivir sin temor ante la muerte. Así que damos honra y gloria a Dios porque Cristo resucitó. Y el Cristo resucitar nos da la esperanza también de que tú y yo podamos tener derecho a la vida eterna. Y un día todo este conflicto se terminará para poder vivir en santidad en la presencia del Dios Todopoderoso. Te invito a que me acompañes en la oración para que podamos finalizar. Querido Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de meditar en tu palabra. También te agradecemos porque a través de la palabra escrita podemos comprender el mensaje de la salvación. Podemos ver que estar seguros más bien de que tú, a pesar de que gustaste de la muerte, ahora estás en el cielo, has resucitado y pronto vendrás a esta tierra para darnos también el privilegio de la vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán estudiando, están repasando esta lección con nosotros. Permite que pueda ser de provecho, pueda ser de esperanza, pueda ser de gozo. Y al participar de la lección, del repaso de la lección en nuestras iglesias, podamos crecer en nuestra experiencia de salvación y de vida eterna. Bendícenos y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.